Estamos ante una nueva enfermedad, la fatiga pandémica, algo parecido al cansancio y hartazgo social. Y en Castilla y León lo sentimos muy de cerca, estamos a punto, abocados casi a que nos vuelvan a confinar en casa. Nuestra comunidad es ejemplo de gestión hasta para Podemos, pero hay políticos que van de error en error. La presidenta de la Comunidad de Madrid ya es todo un fenómeno político y sigue yendo por libre. Eso sí, nadie en el PP le ha plantado aún cara ni le ha llamado a capítulo. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal? Buenas noches. En 10 días podemos volver a estar confinados en casa. Todo dependerá de nosotros mismos y de que la tendencia de contagios disminuya o se contenga la próxima semana. La mitad de los positivos se declaran ya en las zonas rurales y la transmisión comunitaria es generalizada por toda la comunidad. Por ello, ya estamos en toque de queda y el martes se aprobarán nuevas medidas restrictivas dentro del denominado semáforo COVID-19. Celia Sánchez, buenas noches. ¿Qué opinan los expertos? ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué nos recomiendan de cara a la próxima semana? Vamos con ello. Buenas noches, José Luis. Pues de momento, plazo hasta el 9 de noviembre para mejorar la situación y estos 5 puntos que pondrá en práctica la comunidad pueden ayudar, que pondrá en práctica o que recomienda hacer. Medicalizar los centros sociosanitarios para evitar ingresos hospitalarios, que las aulas educativas sigan abiertas, sancionar con dureza a la hostelería incumplidora, potenciar que se haga deporte de forma individual y en exteriores y ante las próximas fechas abrir los cementerios, pero haciendo especial hincapié en la máxima responsabilidad ciudadana a la hora de acudir a ellos. Celia, estas son las medidas inmediatas, pero pueden ser más duras si no se contiene la curva. La Junta, de hecho, cada vez ve más cerca el confinamiento en nuestros domicilios y prevé y plantea ya medidas contundentes. Acciones contundentes, eso es, José Luis, que se llevarían a cabo a partir del 9 de noviembre o antes incluso si las cosas empeoran. Y esas acciones seguirían el modelo de Francia y Alemania, manteniendo las actividades esenciales en Castilla y León y planteando como última medida el cierre de los colegios. La comunidad no contempla de momento recurrir a los hospitales de campaña y sí tiene claros 2 aspectos: el cierre total de la hostelería o, en su defecto, hacerlo desde las 6 de la tarde y realizar confinamientos en los municipios con más contagios. Este confinamiento en nuestros domicilios, de momento las comunidades autónomas no lo podrían implantar porque carecen todavía de instrumentos jurídicos. Exactamente, esos instrumentos jurídicos es lo que ha pedido hoy la consejera de Sanidad y ha puntualizado además que el confinamiento domiciliario que se plantea en Castilla y León es de 14 días. El vicepresidente Igea ha sido contundente: ser duros al precio que sea con tal de salvar vidas. Nos gustaría que fuera un confinamiento domiciliario programado, es decir, con datos encima de la mesa durante 14 días, y para eso se necesita una herramienta jurídica que ahora mismo no existe, y por eso también le pedí concretamente al ministro que esto estuviera a nuestra disposición a partir del 9 de noviembre, que es cuando se tiene que hacer una actualización. Nos cargaremos con las responsabilidades, insultos, descalificaciones, precios políticos que sean necesarios, pero no pondremos la vida de nuestros ciudadanos en juego. Pues para hablar de esta difícil situación en la que nos encontramos, tenemos hoy como tertulianos a Chema Crespo, director general de Público. José Luis, buenas noches. Bueno, es el que más te puedes mover de momento a tener tu trabajo y tu residencia también en Madrid, la verdad es que ¿no? llevo un paquete de salvoconductos en el coche, porque cruzo varios territorios y cada uno con su problemática específica, pero siempre cumpliendo las normas y con motivos justificados para saltarte las normas. Por supuesto. Montse Serrador, de ABC, bienvenida. Muchas gracias. Pedro Lechuga.
te estrenas en Cuestión de Prioridades, él es periodista, es el presidente del Colegio de Periodistas de Castilla y León. Bueno, bienvenido. Nosotros aquí en esta casa, ayer ya informábamos de que esta medida la estaba estudiando la Junta, la del confinamiento en nuestros domicilios. Es verdad que tanto Verónica Casado como Francisco Igea no han escondido hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno la gravedad del momento que estamos viviendo en esta comunidad. ¿Creéis que en 10 días estaremos en nuestras casas? Monse o Chema. Yo no puedo saberlo, ¿no? Ni yo ni nadie, pero es verdad que cada vez se insiste más en que con todas las medidas que se están tomando, si en 15 días no se aplana la curva, el último recurso que queda, que ya demostró eficacia, ¿no?, en el mes de marzo, cuando se decretó el confinamiento domiciliario, pues estaría ahí. Qué duda cabe, ¿no?, que eso es una medida muy dura, es una medida que efectivamente además afecta muchísimo a las cuestiones de naturaleza económica, laboral y profesional, y que se añadirían a circunstancias de sufrimiento que amplísimos sectores están soportando en estos meses, pero es la única medida que demostró eficacia. Luego podríamos dedicar todo el tiempo que quisiéramos a cómo se hicieron los deberes, ¿no?, después del confinamiento duro, cómo se produjeron las desescaladas, cómo, en fin, por qué hemos llegado a esta situación sin estar del todo ni de lejos preparados para soportarlas. Pero bueno, me parece muy honrado que por parte de la Junta de Castilla y León no se anden con paños calientes, y yo quiero decirte aquí, José Luis, que la contraposición en el ejercicio de responsabilidad que está haciendo la Junta de Castilla y León, mientras frente a la demagogia constante, absurda, luego hablaremos de solidaria que yo sufro allá en la Comunidad de Madrid, pues no hay color. Monse, ¿te ves en casa en 10 días? Sí, sin duda, porque hace tiempo además que se viene avisando que el fin o el destino de todos iba a ser otra vez el confinamiento domiciliario. La consejera hoy ha sido muy clara y ha sido tremenda además, nos ha dado una serie de, no solo de datos y de pautas, sino solo le ha faltado llorar y suplicar que por favor, pues que no haya contactos sociales, que nos mantengamos en casa, todas estas cosas. El problema es que todos, yo creo que lo veíamos venir, porque yo creo que hemos fallado todos, hemos fallado políticamente y hemos fallado socialmente, las dos cosas. Todos tenemos responsabilidades, esto se veía venir, y yo creo que además las medidas llegan tarde. Están llegando tarde. Cuando ya queremos ponernos a ello, ya esto no hay quien lo pare. Es que es como una máquina, es como un tren sin máquina. Más allá de las medidas restrictivas que se van a implantar el próximo martes, ¿creéis que hubiera sido bueno también que en estos momentos hubiera confinamientos perimetrales en los municipios donde el número de contagios es más complicado, como lo están haciendo en otras comunidades autónomas? A ver, yo creo que podría ayudar, pero yo creo que tenemos que partir de varias premisas. Primero, el autoconfinamiento es una quimera. Ha quedado demostrado. Las recomendaciones a la población no funcionan. Nuestros dirigentes, como comentaban, no han estado a la altura, pero también la sociedad no hemos estado a la altura. Hay que ver solo cómo nos comportamos una vez que estuvimos confinados. Y luego también ha quedado demostrado que el sistema autonómico ha aportado más desventajas que ventajas para afrontar un enemigo común. No vencimos en su día al virus, cuando el presidente del gobierno dijo que habíamos vencido al virus, y no salimos más fuertes. Ellos la prueba. Yo estoy con Monse que en 10 días, solo hay que ver en Francia. En Francia primero se hizo el toque de queda, no funcionó, y al final hay un confinamiento domiciliario. Yo estoy casi seguro que en 10 días tendremos un confinamiento domiciliario. Lo que es un poco denunciable, entre comillas, es que tengan que estar las comunidades autónomas pidiendo, en este caso al gobierno, un paraguas jurídico para poder llevarlo a cabo. ¿Creéis que está funcionando el toque de queda, que llevamos muy pocos días con él en Castilla y León? Sí, yo creo que sí, más o menos, pero es que no es suficiente. Es que al final, ¿de qué estamos hablando? De a las 10 en casa. Es que el problema viene por otros sitios, y todos sabemos por dónde viene, por los contactos, por las salidas, por las reuniones, viene por ahí. Entonces, está claro que socialmente el confinamiento inteligente del que nos están hablando, yo creo que ese concepto, esas dos palabras no casan. Nos pongamos como nos pongamos, no casan. Entonces, si no funciona por las buenas, y es evidente que no va a funcionar por las buenas, bueno, pues habrá que ir a medidas drásticas, pero pronto, no cuando ya no tenga remedio. Hablaba antes, Chema, de los daños colaterales que tienen todos este tipo de medidas, sobre todo para la actividad económica. Hemos sabido que en la reunión de expertos
de ayer, cuando la consejera se reunió con ellos para, bueno, a ver qué les aconsejaban. Algunos expertos apostaban por el cierre total de la hostelería, modelo Logroño, y otros apostaban por el cierre a partir de las 6 de la tarde, que sería el modelo de Italia. Es algo que se está planteando la Junta y que pudiera ser que la semana que viene o dentro de días se pudiera también implantar en Castilla y León. ¿Cuál creéis que es la mejor solución, teniendo en cuenta que es la estocada final para el sector de bares y restaurantes? Oye, el mito de los expertos está bien, que lo sigamos. Pero aquí existe. Bueno, aquí en Castilla y León sí, hay una lista con nombres y apellidos. Yo estoy convencido de que existen en todos los sitios y al mismo tiempo... Lo único, Chema, que en unos lugares sabemos quiénes son y en otros vale. No. Lo que quiero decir con esto es que yo, además, que soy firme defensor de los sistemas públicos, estoy convencido de que los servidores públicos, los funcionarios de carrera cualificados, los profesionales de la salud y de la sanidad, que funcionan y que están trabajando tanto en el Ministerio de Sanidad como en las distintas consejerías de salud, son profesionales absolutamente cualificados. Cuando decía lo del mito de los expertos, es que, insisto, ¿no?, en algo que cito muy a menudo, le pasó a Gorbachov hace años, ¿no?, cuando la perestroika. O sea, tengo 100 expertos aquí dándome consejos y yo sé que uno tiene razón, pero no sé cuál es. Quiero decir con esto que todos, con la mejor voluntad y con muchísimo conocimiento, sin duda, pero las opiniones de los expertos son a menudo también contradictorias, seguramente porque ellos también están aprendiendo. Pero qué duda cabe, ¿no?, que recibir consejos y asesoramiento externo siempre ayuda al responsable político. Sí, pero no me estás contestando a la pregunta. ¿El cierre de la hostelería es la medida, digamos, no sé si más eficaz, pero una de las más eficaces en estos momentos? Bueno, pues puede serlo. Puede serlo. Es cierto que todo hace indicar que los entornos que se generan sobre la hostelería, sobre el uso de los servicios hosteleros, no son solo el servicio impecable y comprometido que se hace dentro de los establecimientos, que yo creo que todos han hecho un esfuerzo enorme, pero es el entorno que se crea alrededor de esos establecimientos. Es que cuando uno acude a un restaurante, pues lógicamente entra, sale, se mueve y se acaba concentrando en un sitio. No hablo ya del ocio nocturno y de cómo es misión absolutamente imposible compatibilizar el ocio nocturno con las medidas. Bueno, vamos a seguir avanzando, seguimos en plena maraña de medidas distintas en cada una de las autonomías. Las críticas a la falta de un mando único cada vez son mayores y sobre todo tras ver cómo Merkel y Macron están liderando con firmeza esta pandemia en sus países. Hoy el vicepresidente de la Junta ha cargado duramente contra Pedro Sánchez. Escuchen lo que decía tras el Consejo de Gobierno. A mí me gustaría tener a Angela Merkel o a Macron. Tengo lo que tengo, y con esto tenemos que trabajar. Bueno, posteriormente, Gea decía también, me gustaría tener un gobierno responsable, pero no lo tengo. Chema, imagino que no lo compartes. No, yo creo que el señor Igea juega duro y hace bien, porque esto no es ninguna broma. Yo estuve con él a finales de febrero, primeros de marzo, con un grupo de periodistas allí en Madrid y nos dejó a todos allí acojonados, porque el hombre lo veía venir, lo dijo, lo expresó y los colegas periodistas madrileños se vieron sorprendidos de que un líder político, un responsable político, se expresara con esa contundencia. Por lo tanto, es de agradecer. Hombre, alguna matización se le puede hacer, ¿no? El mando único. Pero es que, claro, nosotros tenemos el país que tenemos, que está estructurado como está estructurado, y cuando se tuvo el mando único en la primera fase de la alarma, recordemos, ya nos hemos olvidado cómo la presión se iba incrementando para que se devolvieran las competencias a las comunidades y poco menos que se acusaba de tener a un dictador o pretender o tener vocación dictatorial por aquello del mando único. Por lo tanto, nuestro Estado es un Estado descentralizado, las competencias naturales son de las comunidades autónomas. En Alemania lo tienen bastante claro, aquí poco a poco vamos en ese camino del Estado federal. Claro, dice, el modelo francés, es que el modelo francés las competencias son exclusivas del Estado, y así todo, cuando toma medidas Macron, comienza a tener dificultades para su implementación. En cualquier caso, Montse, Pedro, ¿creéis que Pedro Sánchez está evitando el desgaste de esta segunda ola y dando demasiada responsabilidad a las comunidades autónomas? A ver, totalmente coincido con Chema en que no sabemos lo que queremos. Cuando el gobierno, Pedro Sánchez, toma una decisión y toma un mando único, las comunidades y otras comunidades empiezan a meter presión y piden que quieren gestionarlo desde un punto de vista autonómico. Pero luego esas mismas autonomías luego exigen al gobierno que tome decisiones. Dicho esto, que están los dos al mismo nivel, al final quien tiene que tomar la última decisión y quien tiene que dar un golpe en la mesa
es el presidente del gobierno. Aquí entramos a qué estamos jugando. ¿Estamos jugando a política o estamos jugando a salvar vidas y a salvar el futuro de un país? Lógicamente, nuestro sistema político, que es un espejo de la sociedad española, no queramos tampoco criminalizar a los políticos no son extraterrestres, son españoles como los que estamos aquí, son un ejemplo, un espejo de la sociedad, que no hay referentes desde luego, que se están mirando fines políticos en vez de el interés general, desde luego, y ha quedado demostrado. Monse, la táctica del avestruz, la de Pedro Sánchez en estos días. Sí, yo creo que hay un poco de todo, y estoy un poco también con él, en el sentido de que evidentemente mal el gobierno, desde mi punto de vista, evidentemente no lo va a compartir, pero también creo que mal las comunidades autónomas, mal todos. Porque lo que no podemos estar es, no, yo quiero, el mando único no, porque yo quiero tener las riendas, pero vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una pandemia, estamos hablando de una calamidad, estamos hablando de muchas muertes, por lo tanto... ¿Pero una pandemia crees que se puede gestionar con compartimentos estancos en 17 por supuesto que no, por supuesto que no, ha quedado demostrado que no, que ha hecho Alemania. En Alemania los Länder no querían, y Merkel ha dicho, ¿cómo que no? Aquí, todos por el mismo, por la linde. Entonces, tengamos en cuenta lo que tenemos entre manos, que es que parece que todavía no lo sabemos. Y lo que no puede ser, porque al final, ¿quiénes estamos pagando? Los ciudadanos que todavía no sabemos muy bien si nos va, por dónde va la cosa. Vamos a avanzar y hablar de un tema precisión, sí, porque lo habéis matizado todo. Es decir, a mí me habéis oído decir en algún momento que el gobierno lo esté haciendo bien en relación con la pandemia. Bueno, creo que no. Sueles defenderlo bastante y por eso mi pregunta iba dirigida a ti. El instrumento que estaba en su mano para dar poder a las comunidades autónomas, que era el estado de alarma. Pero también es lo más fácil. En este momento. Bueno, vamos a cambiar de tema, Monse, porque a Sánchez le ha salido un buen competidor, una buena competidora, que es Díaz Ayuso. Y el polémico desmarque de Isabel Díaz Ayuso ayer en Ávila con sus homólogos Fernández Mañueco y García Paje sigue coleando. La presidenta de la Comunidad de Madrid hará finalmente un confinamiento perimetral solo en los días de los puentes, el de los Santos y el de la Almudena, y así se lo ha permitido hoy el Gobierno después de varios cambios de opinión en pocas horas. Lo que está claro es que Ayuso sorprendió a los presidentes de Castilla y León y Castilla-La Mancha ayer en plena declaración institucional, ya que antes se había comprometido a llegar a un acuerdo. Así lo explican ambos gobiernos. Había un acuerdo sobre la delimitación perimetral, pero no parece que en la declaración posterior se hiciera evidente el acuerdo, pero durante la reunión sí que había acuerdo por la delimitación perimetral y sí que había el acuerdo de que el marco legal lo que establece son 7 días. No es que crean que me gusta a mí hacer de portavoz de lo que pasa dentro de una reunión, pero para que nos entendamos, nosotros, tanto Alfonso, el presidente de Castilla y León, como yo mismo, salimos absolutamente convencidos de que había un planteamiento acordado de fondo. Pues sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid va hoy nuestra cuestión del día. La pregunta era si se equivoca Isabel Díaz Ayuso por no sumarse a la medida de Castilla y León y Castilla-La Mancha de cerrar la comunidad hasta el 9 de noviembre y el resultado es abrumador. El 81% cree que se equivoca la dirigente popular y el resto del 19% que no. Creo que es una opinión generalizada. Bueno, ¿qué os parece? ¿Se puede hablar también de una falta de respeto institucional al resto de comunidades? De lealtad, una falta de lealtad total hacia el presidente de Castilla-La Mancha, hacia el presidente de Castilla y León y hacia los ciudadanos de las dos comunidades autónomas. Esto es un ejemplo más de que se está trabajando con fines políticos y no con fines de interés general. Yo siempre lo he dicho y me parece increíble, hemos llegado a un momento en el que tener que escenificar la colaboración entre comunidades autónomas o la relación directa con el gobierno, como pasó hace unas semanas con Sánchez y Ayuso, tener que escenificar con bombo y platillo una colaboración que tenía que venir de serie, malo. Bueno, pero en estos momentos puede dar cierta imagen de serenidad y de tranquilidad. Pero ha quedado demostrado. ¿Cuánto duró lo de Sánchez con Ayuso? ¿1 o 2 días? ¿Cuánto ha durado esto? Ni horas. Esto ni horas. Porque una vez que sales de la reunión y parece que los 3 presidentes tienen un acuerdo, puede ser acertado o desacertado, pero tienen un acuerdo que automáticamente, nada más ir de la reunión, se desmarque. Bueno, hay una clave que fue muy evidente, ¿no? Ayer cuando hablaba en principio Alfonso Fernández Mañueco, después Emiliano García Paje, los 3 hablaban de un acuerdo a 3.
fue al hablar Isabel Díaz Ayuso cuando, bueno, se quedaron ojipláticos porque ya se desmarcaba. Más luego ese desmarque de, pues si no me dejan hacerlo un fin de semana, abro la comunidad. ¿Qué nos ponemos? ¿Con las trincheras en las fronteras para que no venga? Al final están creando un enfrentamiento es que innecesario. Al final el problema es ese, pero si no han sido capaces de ponerse de acuerdo ni 3 presidentes autonómicos, aunque haya sido en este caso una persona la díscola, pero no han sido capaces de ponerse 3, ¿cómo nos vamos a poner 17? Es que es imposible, precisamente por eso vuelve al mando único, a pesar de todas las críticas y las muchas críticas que le vendrían, y evidentemente, sobre todo, las que más quiere evitar, porque hay 2 comunidades autónomas, sobre todo, que se iban a negar bajo... ¿Y no sorprende que en estas últimas horas no haya ninguna voz crítica del Partido Popular contra Isabel Díaz Ayuso? Ahora, yo creo que Isabel Díaz Ayuso está fuera de control incluso de sí misma. De sí misma, sí, porque da unos síntomas ciertamente extraños y hay ya demasiados estudios, hasta psicológicos, del comportamiento que desarrolla esta mujer. Y lo digo como lo siento y como lo escucho. Esta mujer fue diseñada estratégicamente por Pablo Casado y con criterio político en ese momento, cuando la designa candidata, para confrontar con Pedro Sánchez y con el gobierno socialista, al cual se le negaba incluso la legitimidad. Una mujer con desparpajo, una mujer descarada y una mujer que decía sin complejos, recordemos, ¿no? De acuerdo, es una decisión política, pero claro, luego llega la pandemia. Y la pandemia o relativiza todo y todo el mundo repliega una parte sustancial de su vocación natural de confrontar, o tenemos un problema. Entonces, Isabel Díaz Ayuso nadie la ha desactivado para decir, dice, oye, es que ahora mismo el problema es un problema absolutamente general. Y ella se ha instalado en una cosa absolutamente ridícula, pero muy delicada, que es una especie de nacionalismo madrileño, de que somos la esencia del Estado y que por lo tanto tenemos otra manera de entender las cosas. Se hablaba mucho de que se podía estar extendiendo la madrileñofobia en el conjunto del país y tal. Bueno, eso es mentira, no se va a extender la madrileñofobia, pero la identificación de la Comunidad de Madrid con la forma de afrontar sus responsabilidades, esta señora, es un gravísimo problema, porque es desleal, porque no es eficaz, porque miente. Aquí me remito a los hechos que aquí han sucedido y por lo tanto me parece que decir, oye, ciudadanos de Madrid, yo me preocupo por vuestra economía y por vuestro bienestar. Son todos los demás los que no se preocupan. Y si nos cierran Madrid, yo no lo voy a cerrar. Eso es absolutamente desleal y es un serio peligro para el entendimiento. Sí, bueno, hay comunidades o hay presidentes que son muchísimo más desleales que Díaz Ayuso, se les permite todo. Bueno, es que estamos en lo de siempre. Estamos hablando de presidentes nacionalistas, independentistas. Claro, sin ninguna duda, pero estarás de acuerdo conmigo que del corazón de la unidad de España se desprenda un tufillo nacionalista, precisamente en el contexto no creo. Hombre, lo has recordado perfectísimamente. La puesta en escena, emuló la de Torra recibiendo a Sánchez, y tiene razón en una cosa, además, solemnizar lo obvio es absurdo. Las comunidades de Madrid, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha tienen convenios de colaboración históricos, por ejemplo, para la prevención de incendios, porque los incendios tampoco conocen de límites territoriales, y no hay que escenificarlos de esa manera. Quiero que debatamos también un poco sobre el debate del Congreso. Hemos hablado de confinamiento, de toque de queda, y nos toca ahora el estado de alarma. Términos que ya no son muy familiares a todos. El Congreso ha aprobado finalmente prorrogar el estado de alarma hasta el 9 de mayo con una revisión el 9 de marzo. El PP se ha abstenido y ha habido una tensa dialéctica entre Pablo Casado y Salvador Illa. Hemos visto a un ministro de Sanidad muy combativo y distinto a lo que nos tiene acostumbrados, y como estaba previsto, Pedro Sánchez ha asistido de oyente y se ha marchado cuando intervenía la oposición. Falta que el Partido Popular decida si está en la oposición constructiva o no, si es un partido de Estado o está con la otra derecha. Les pido que unan sus fuerzas al Gobierno para dar una respuesta contundente a la segunda ola que amenaza la salud y las vidas de los ciudadanos. Evidentemente hay que proteger la salud, para nosotros lo primero, por eso hoy hemos anunciado que nos vamos a abstener, para no dejar sin ningún mecanismo jurídico, llegando tarde y mal, a las comunidades autónomas. Lo que venimos diciendo es que no se puede hurtar a la separación de poderes del Estado de Derecho español de la función del legislativo. Bueno, ¿qué os parece que Pedro Sánchez no solo no defendido en la tribuna del hemiciclo el estado de alarma, sino que se haya ausentado cuando hablaba
la oposición. Pues al final otro ejemplo más de estrategia política, de no querer tener malos entendidos o de querer pasar de perfil, pero ya estoy cansado, y es algo que se repite este mantra no solo con este gobierno, sino con los anteriores de otros signos políticos, que se eche la culpa a la oposición que parece que es la culpable de lo que está pasando, y ocurre ahora y ocurrió cuando estaba gobernando el PP hacia el PSOE. Ya está bien, la oposición hace la misión de la oposición y el gobierno. Vamos a dejar de ese y tú más, que es en lo que están enfrentados, y al final esto ha sido un ejemplo que lo del otro día tan aplaudido Pablo Casado cuando vota en contra de la moción de censura, pues es lo mismo. Estamos viendo en imágenes en el momento en que Pedro Sánchez abandona el hemiciclo del Congreso. No había salido todavía ni siquiera el ministro Illa, no había terminado su discurso, ahí sale Illa y va hacia su escaño, una explicación, y en este momento empezaba la oposición a intervenir. Pueda tener una explicación, esperemos, porque si no me parece un gesto bastante descortés, pero muy acostumbrados a lo que pasa en el Congreso de los Diputados, que no son un ejemplo para nada para la sociedad. O sea, no sé. Claro, al final pues es volver a lo que decíamos antes, es volver a lo mismo, el hartazgo de los ciudadanos. Es que con estas imágenes y con estas actitudes, y ya vamos a meterles a todos, aunque luego no es bueno generalizar, pero al final lo que vemos son actitudes que en un momento como este de preocupación y de crisis sanitaria, los ciudadanos decimos, ¿a qué están jugando? ¿A qué están jugando? Cuando lo que necesitamos no es que vayan al Congreso, se pongan a escurrir los unos a los otros, el uno se vaya, el otro no quiera quedarse. No queremos eso, queremos soluciones y queremos salir adelante. Ese movimiento, nunca mejor dicho, esa salida de Pedro Sánchez del hemiciclo, ¿no? Yo creo que en el sueldo del político va a resistir y va a aguantar. Sánchez, con su manual de resistencia, aunque se lo escribieran, pero yo creo que ha demostrado y ese cambio de colchón ha demostrado que capacidad de aguante y capacidad de resistencia tiene. Pues pretextos o excusas para abandonarlo, pues los hay todos. Había una cumbre europea por la tarde, bueno, muy bien, pero el presidente del gobierno, aunque sea el ministro el que dé las explicaciones, creo que su presencia pues acredita que el grado de compromiso. Ahora, negarle las comparecencias que ha tenido este hombre en el Congreso en estos meses, pues es faltar a la verdad. Algunos decían que menos comparecencia los domingos cuando estamos comiendo. Sí, pero es que en el Congreso de los Diputados, con la renovación del estado de alarma era quincenal, más la sesión de control, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que en esa parte no nos podemos quejar. Y luego también hay otra cuestión. Aquí que estamos hablando ya de mayoría de edad, tendríamos una reflexión larga sobre el hecho autonómico y cómo ha funcionado. Pero claro, las medidas, fue muy bonito las medidas de la desescalada por parte de las comunidades autónomas. Venga, deprisa. Ahora tocan las medidas duras, restrictivas. También les tocaba qué se ha hecho por el reforzamiento de los sistemas sanitarios, de los centros de salud, etcétera, etcétera. Pero es que ahora mismo las medidas de reducción de derechos fundamentales son tan graves y son tan serias que ya juegan en primera división. Y yo me imagino que los 17 presidentes autonómicos comparecerán en sus parlamentos respectivos y tendrán que dar cuentas y rendir cuentas ante sus parlamentos de las decisiones delegadas que estén tomando, ¿no? Como todo parece indicar que sí. Nos vamos a ir a publicidad, a la vuelta cambiamos totalmente de asunto y hablaremos con el cineasta guipuzcoano Iñaki Arteta, que ha presentado en Semiz y en Valladolid un documental muy interesante sobre cómo viven y cómo piensan los presos etarras y el entorno de la izquierda abertzale. En 5 minutos volvemos. Pues seguimos en cuestión de prioridades. El cineasta vasco Iñaki Arteta se ha convertido en un especialista en documentales sobre las víctimas de ETA. El pasado martes presentó en la Semiz de Valladolid su última obra titulada Bajo el silencio, en la que muestra cómo un joven periodista, sin pelos en la lengua, viaja al País Vasco para entrevistar a una veintena de personas que pertenecieron a ETA, a familiares de los terroristas y a gente vinculada a la izquierda abertzale. Está hoy aquí en cuestión de prioridades con nosotros. Buenas noches, Egunon, señor Arteta. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, enhorabuena primero por este documental que está teniendo bastante éxito en la Semana de Cine de Valladolid. Bueno, en sus trabajos anteriores usted quiso empatizar con las víctimas de ETA, del terrorismo etarra. En este documental lo que hace es intentar comprender, intentar acercarse a los que han cometido estos atentados, a los que los han perpetrado, a los que los han organizado. Yo no sé qué es lo que más le ha sorprendido. Quizá me atrevería a decir, no lo sé, si la falta de arrepentimiento, que parece una constante en cada uno de los testimonios. Pues
Entre otras cosas, yo creo que esa, ¿no? La actitud que tienen después de lo que han vivido, después de lo que nos han hecho sufrir a todos los españoles, en especial a los vascos, esa actitud con respecto a su pasado, con respecto a lo que han hecho, con respecto a la tolerancia que hay que tener con ellos en el presente, esto es bastante sorprendente. Yo me imaginaba, bueno, yo estoy muy atento a la actualidad de este asunto, naturalmente, ¿no? Me imaginaba que iba a ir por ahí la cosa, pero yo creo que el resultado, o sea, el extracto de las conversaciones me ha resultado demoledor, ¿no? El documental empieza en Irún, la localidad de guipuzcoana, que bueno, pues la que más gente, donde más gente fue asesinada por la banda terrorista. Es el pueblo, o sea, ciudades, eso. Pero es el pueblo efectivamente que más asesinatos ha tenido. Bueno, allí el periodista hace una encuesta a pie de calle por los ciudadanos que se encuentra por la calle. Hay muchos, no todos, es verdad, que dicen que se vive igual de bien ahora que cuando ETA atentaba, incluso restan importancia a los atentados. Cuando le dice el periodista, bueno, pues es que hubo un atentado, algunos ni se acuerdan, no se quieren acordar. El olvido y el silencio es, bueno, pues una señal en estos momentos de que el País Vasco sigue reproduciendo aquello que vio, es decir, sigue siendo bueno, pues una señal de identidad, ¿no?, de muchos vascos. Yo creo que es señal de que es un pueblo, una sociedad enferma, sigue enferma. Yo creo que está traumatizada por su pasado, vivió traumatizada con lo que estaba ocurriendo, porque yo creo que una gran parte de la sociedad no adoptó posturas, digamos, humanitarias o de posicionarse frente al terrorismo, frente al radicalismo que estaba detrás de la ideología que estaba detrás del terrorismo, ¿no? Y entonces eso yo creo que ha creado, bueno, en todos nosotros una especie de enfermedad psiquiátrica importante. Y ese trauma social pues ahora se combate por una parte con querer olvidar, con admitir que, bueno, pues los que hicieron mal, ¿por qué no van a estar entre nosotros? En no recordarles, sobre todo en no recordarles lo que hicieron, ¿no? O cuestionarles si después de lo que hicieron se arrepienten o quieren vivir entre nosotros renegando de su pasado, ¿no? Ese es el objeto de la película, pero el objeto de la película es hablar de algo que existe ahora. Esto existe, no ha sido una pesadilla. Yo creo que cuando se está empezando a ver la película fuera del País Vasco, yo creo que a medida que uno se aleja geográficamente de allí, cree que fue una pesadilla. Es decir, que pasaron cosas horribles y que ya hemos despertado y aquello ha vuelto a la normalidad. Claro, pues no. Esa normalidad, tras el cese de la actividad terrorista de ETA, se empezó a hablar de una nueva normalidad en el País Vasco, un término de la normalidad que utilizamos ahora mucho por el tema del coronavirus, pero esa normalidad se puede aceptar solo si uno es independentista, nacionalista y si olvida. Claro, sí. Yo creo que el éxito que ha tenido el nacionalismo en general, el ultranacionalismo de ETA y del mundo radical Abertzale y el nacionalismo, el éxito ha sido que, primero, que ha atemorizado, naturalmente, con tanta violencia, a una gran parte de la sociedad, y por otra, que también la sociedad se ha ido amoldando a esa cultura que lo invade todo, que es la cultura nacionalista, que está en todos los rincones, en el deportivo, en el cultural, en el mediático, en todo. Y bueno, que la condición para vivir bien es esa, pues no ser crítico con ese estado de cosas, ¿no? Es decirle que uno de los testimonios que a mí me ha impresionado, no por no esperado, sino por la crudeza de cómo dice las cosas, es el del párroco de Lemoa, es un pequeño pueblecito de Vizcaya. Me gustaría, ha dicho muchas cosas, pero hemos destacado esta, escuche. Ahí en esa carretera hubo un atentado de ETA, donde murieron 2 guardias civiles. No sé si usted conoce esa historia. No, o sea, conocer no, pero de oídas sí, de referencias. ¿Cómo se vivía? ¿Qué quieres que te diga? Aquí hemos vivido situaciones en las que, si te pones en un bando, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Merecido lo tenías que oír. Aunque al mismo tiempo se decía, pero nadie merece que una muerte así, que se le mate así, ¿no?
Entonces, no sabes a qué atenerte. Por una parte, te alegras de que, bueno, su merecido se lleva. Bueno, además este párroco dice cosas como que ETA no era terrorismo, sino la respuesta a una situación de opresión. Dice también que no había otra forma de hacer las cosas o que los terroristas también son víctimas de una política carcelaria. Y lo peor, señor Arteta, desde mi punto de vista, sobre todo porque lo dice un cura, cuando explica que hay que respetar a los etarras que no se arrepienten y no piden perdón. ¿La Iglesia vasca sigue siendo cómplice de todo esto que ha ocurrido a día de hoy? Bueno, no se puede generalizar, ¿eh? Yo conozco a sacerdotes que han estado en primera línea contra el terrorismo y bueno, pues evidentemente ha habido una corriente importantísima y yo creo que ha sido la que ha dominado el clero vasco, que ha sido la corriente nacionalista. El sacerdote este dice que en otra parte de la entrevista que él es nacionalista. Los curas nacionalistas han sido más nacionalistas que curas, ahí eso ha estado claro, o sea, ha sido una transposición de los elementos religiosos, cambio del Dios por la patria, ¿no? Y así lo asumen como una cosa natural, ¿no? Que pues no se puede saber si matar a alguien está mal, ¿no? Depende, las circunstancias, una cosa que choca contra el quinto mandamiento por lo menos, ¿no? Entonces es muy sorprendente. Yo creo que no se puede decir que toda la Iglesia sea así, naturalmente, pero hemos encontrado a este cura por azar, ¿eh? O sea, dimos con él de una manera azarosa, o sea, que eso quiere decir también algo. Sí. Bueno, este periodista habla también con exetarras, ninguno se arrepiente, incluso prefieren olvidar, no hablar del tema. Habla incluso con un profesor de sociología de la Universidad del País Vasco, que perteneció a la banda terrorista ETA, y dice que ETA fue un catalizador para entender lo que es Euskadi hoy en día. ¿Es la imagen que tienen muchos vascos de ETA? Muchos no sé, pero desde luego flota en el ambiente eso, en el ambiente primero de entender eso como un hecho. Sí, bueno, un planteamiento de ETA también, ¿no? Sí, exacto, sí también, ¿no? Pero no voluntario, no se piensa voluntariamente como para blanquear ETA. O sea, quiero decir que hay gente que lo cree y hay otra gente que lo ha asumido. Es decir, ETA nos protegió, España nos protegió, tal, el euskera y tal y cual, ¿no? Pero que es algo que no toda la sociedad, pero sí que se admite como una de las cuestiones casi indiscutibles, ¿no? Que ETA sirvió para algo. Se siguen viendo carteles a favor de los presos etarras, se siguen viendo homenajes a día de hoy a favor de los presos etarras. Usted además lo cuenta en el documental. Desde un punto de vista visual y callejero hay cierta continuidad, ¿no? Parece que aquello no ha cambiado, ¿no? Pese a los 10 años que llevamos sin atentados. Está bastante más limpio todo, ¿eh? También se puede decir, ¿eh? No hay tantas pintadas, ¿no? No, yo creo que hay mucho menos. Yo creo que hay una especie, desde el mundo nacionalista moderado, vamos a decirlo, hay una especie de temor a que precisamente el mantenimiento de esas pintadas haga parecer que todavía estamos ligados a eso. O sea, que es una cuestión, yo creo que todo esto siempre juegan con cosas que les venga bien a su favor, ¿no? O sea, que haya una pintada hace que el alcalde de Bilbao pues, tenga un instrumento inmediato casi para que se borre. Es cierto que hemos encontrado algunas también de manera azarosa paseando por ahí, porque ellos quieren blanquear hasta las paredes, es decir, o sea, quieren blanquear su pasado, por si alguien les dice que estuvieron ligados, ¿no? Si alguien se atreve a decirles que ellos sí tuvieron un sustento ideológico que permitió que el terrorismo continuara tanto tiempo, y luego blanquear por las paredes también. Es decir, que no parezca que haya pasado nada. Es la estrategia. Lo que está claro, señor Arteta, no sé si coincide conmigo, es que España tiene una memoria muy frágil en este sentido, que las nuevas generaciones no saben qué hizo ETA, no saben quién es Miguel Ángel Blanco, Ortega Lara. Yo no sé si documentales como los suyos, bueno, series como el libro de Patria, sirven de algún modo o surgen precisamente ante esa evidencia de que la huella de ETA se está olvidando. Hombre, yo creo que todo sirve, ¿no? Todo sirve si pensamos en nosotros mismos, pues la cultura que hemos ido adquiriendo, de jóvenes o menos jóvenes, ha tenido que ver con las películas que hemos visto, con los libros que hemos visto, que de alguna manera
de los que intuíamos que se contaban cosas auténticas, no ideología tendenciosa y tal, ¿no? Entonces yo creo que pasará lo mismo. Yo creo que ahora mismo los jóvenes no saben nada porque ni los adultos tampoco. O sea, se emiten mensajes continuamente, incluso de los gobiernos, el español o el vasco, a favor de que hay que acercar a los presos, de que se tienen que integrar en la sociedad, de que los homenajes no son malos o perseguibles, y de que la ideología nacionalista pues una ideología más, ¿no? Y Bildu está en el Parlamento, bueno, en fin. Quiero decir que esos mensajes para mí son muy perniciosos para los jóvenes, que no leen libros casi, que patria la verán dentro de 10 años. Y yo creo que lo que más confunde son ese tipo de actitudes de los adultos, de no saber qué es lo que estuvo bien, qué es lo que estuvo mal, qué tenemos que hacer ahora con los que hicieron el mal. Todo eso crea una sensación de que todo es posible, de que todo es circunstancial, ¿no? Y todo es relativo, ¿no? Es peligroso. Pues sí, Iñaki Arteta, esperamos que este documental desde aquí, desde Cuestión de Prioridades, pedimos a los jóvenes que lo vean, que bueno, es un documental desde luego realista, muy valiente, y desde luego espero que tenga mucho éxito. Gracias. Muchas gracias a ti. Te vamos a dejar con una pincelada de lo que son un pequeño tráiler de este documental, que desde aquí de verdad, se lo recomiendo encarecidamente. Vamos a verlo. ¿Usted mató? ¿Quién era el enemigo? Defínemelo. ¿Consideras, por ejemplo, que tus escritos podrían...? Bueno, me gustaría ahora conocer sobre todo la opinión de Monse. Ella vive en Valladolid, pero es vizcaína, de Santurce. Me consta además, Monse, que empezaste a leer Patria y tuviste que dejarlo varias veces porque se te removían las tripas. ¿Coincides con Iñaki Arteta en la sociedad vasca actual? ¿Es así como la cuenta? Sí, coincido prácticamente en todo, con alguna puntualización. Tenemos que partir de una realidad que cuando yo vine a Valladolid tenía 22 años, yo soy de Santurce, mis padres son, mi madre de Valdezate, provincia de Burgos, y mi padre de Belliza, provincia de Valladolid, quiero decir, mis padres son castellanos. Yo nací allí, viví allí hasta los 22 años, pero no tuve conciencia de lo que de verdad estaba pasando. Y estoy hablando cuando yo me vine en los años 80, los años del plomo, y yo no tuve conciencia de lo que de verdad había vivido y había pasado o estaba pasando allí hasta que no me vine a Valladolid. Sabes lo que hay, evidentemente, te revuelves, evidentemente. Te pregunto un sí o un no, ¿se está blanqueando la marca ETA? Por una parte yo creo que sí, pero también hay una parte muy importante en la sociedad vasca de querer olvidar. Porque también hay una parte muy importante de remordimiento. Un poco hilando con lo que comentabas, sí. Yo 2 veces me he tenido que poner a leer ese libro porque me remordía mucho, me revolvía mucho las entrañas, precisamente porque llegas a la conclusión de que había una mayoría muy silenciosa, muy grande, éramos una mayoría, pero que no hacíamos nada, ni siquiera ni te rebelabas, ni criticabas, ni prácticamente hacías nada. Y eso hoy, ya con el tiempo pasado y cuando miras hacia atrás, pues eso, claro, entonces es lo que está pasando también un poco en la sociedad vasca, digo en la vasca, no ya fuera en el País Vasco, que no queremos recordar. Insisto, vuelvo a recomendar este documental de Iñaki Arteta. Nos tenemos que despedir, Chema, Monse, Pedro, y vamos a cambiar ahora totalmente de registro. Bueno, no sabemos cómo verá nuestro dibujante el estado de alarma. Buenas noches, Chema. Hola, José Luis. Menudo regateo hemos tenido esta semana con los plazos del estado de alarma. 6 meses pedía y ha conseguido finalmente Pedro Sánchez. Pablo Casado en su momento dijo que era mucho y propuso 2 meses, a lo que el presidente contestaba ofreciendo revisarlo a los 4. Y desde Castilla y León Mañueco decía que mejor cada mes. Hay zocos tunecinos en los que se regatea menos, José Luis. Con o sin regateo, de lo que no nos libra nadie es de los confinamientos perimetrales. Es que las cifras de contagio son pavorosas, acercándonos o incluso superando los 700 casos por cada 100.000 habitantes. Yo sería partidario de cambiar esta proporción, aunque solo sea porque Palencia, Zamora, Ávila, Segovia o Soria son ciudades que no llegan a esos 100.000 habitantes. Hombre, eso es un chiste fácil, Chema. Tienes razón. En medio de tantas noticias de restricciones de movimientos y de horarios, fijémonos en cambio en una noticia de apertura y colaboración entre comunidades. Y es que por fin se ha firmado el acuerdo con Cantabria por el que 12.000 vecinos del norte de Palencia podrán ir al Hospital Tres Mares de Reynosa, mientras que a su vez los habitantes del sur de Cantabria podrán ser atendidos en el Hospital de Burgos.
Un gran alivio para los vecinos de esos pueblos de la España vacía, tan alejados de sus capitales de provincia. Hombre, y una noticia dulce en tiempos amargos. Pues hablando de dulzor, empieza la campaña remolachera en Castilla y León y desde Asaja se clama contra la demonización del azúcar impulsada desde el gobierno. Con subidas de impuestos a las bebidas azucaradas, te recuerdo. El azúcar tomado con moderación no tiene por qué ser malo y no está de más endulzarnos un poco entre tanta noticia amarga y tanto político agrio. Oye, Chema, no me has comentado nada de los presupuestos del Estado. Pues tienes razón, pero ya se nos ha acabado el tiempo. Lo dejaremos para la semana que viene, que es ya mismo, porque ya sabes, en Castilla y León las horas, los días y hasta los siglos se nos pasan volando, pero hay instantes que parecen eternos. Pues con esa mirada siempre nostálgica de Nieto nos despedimos. Tenemos un puente por delante en el que tenemos que ser todos muy prudentes para evitar que nos vuelvan a confinar en casa. Y ya saben, el martes volvemos aquí en Cuestión de Prioridades. Disfruten.